Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestras sesiones de aprendizaje sobre la Academia Aplícalo, específicamente el componente editor de nuestra solución. En nuestra última sesión de trabajo estuvimos validando la configuración de componentes dentro de formularios y el día de hoy vamos a iniciar un nuevo proceso, una nueva lección referida a la gestión de maestros. Te recuerdo que para ingresar a la plataforma y poder visualizar una pantalla similar a la que tienes proyectada, debes ingresar a un navegador como Google Chrome, como Firefox, como Safari, digitar tu usuario, contraseña. Y una vez cubierto el proceso de inicio de sesión, vamos a tener acceso a la interfaz web de la solución y estando allí vamos a poder hacer la transición hacia los otros componentes de la solución, específicamente el admin, el editor, perdón, que es nuestro componente de configuración. Al hacer clic sobre la opción editar aplicación, vamos a poder tener acceso a una siguiente ventana de configuración, que es el editor de la plataforma. Si has visto las sesiones anteriores, ya seguramente serás un experto en este proceso de transición de opciones de la plataforma. Bien, sin más preámbulos, demos inicio al proceso de configuración de maestros. Lo primero que quisiera compartir contigo es validar cuándo es necesario configurar un maestro. Y la verdad es que te comento que mucho el proceso de configuración de una solución dentro de nuestra plataforma tiene que ver con el criterio de la persona que está configurando y por supuesto con el diseño que previamente hayamos establecido de nuestra solución. Los maestros tienen que ver, es un concepto vinculado a la base de datos de la solución. Otra palabra con la cual lo vamos a poder conocer es como objeto o fuente de datos. Me vas a escuchar en las próximas sesiones de trabajo usando cualquiera de estas palabras que pueden ser equivalentes. Te recuerdo que al momento de nosotros iniciar un proceso de configuración dentro de la plataforma, también estamos construyendo, digamos, por debajo la base de datos de la solución. Si no has escuchado este comentario en mis sesiones anteriores, te recuerdo también que Aplícalo es una plataforma que permite construir soluciones con bajos niveles de intervención de código, lo que implica que no necesitas ser un desarrollador, un experto para poder generar tu propia configuración. La idea es que tú mismo puedas construir tus soluciones y a pesar de ofrecerte esta simplicidad, por debajo hay una estructura bastante formal que permite, como bien te comento, definir la base de datos de la solución con una interfaz bastante amigable. Entonces, esta definición de maestros, como bien te decía, está bastante vinculada a todo el tema de la base de datos de la solución y es una estructura o una especie de tabla que tiene un propósito dentro de la plataforma. Ahora bien, ¿cuándo crear un maestro? Lo que debemos tener en cuenta es la estructura que hemos diseñado y cuando esta estructura necesita tener protagonismo dentro de la base de datos de la plataforma. ¿Sí? Es esa cajita que va a contener información y que va a ser parte del flujo que vas a estar configurando dentro de la plataforma y que va a ser la base o el punto de partida para la interfaz de usuario, donde a través de estas estructuras y con esta interfaz se pueda hacer inserción o gestión de información desde cualquiera de los módulos móviles o web de nuestra solución. Para crear un maestro debemos desde el editor de la solución ubicar en el menú disponible la opción de maestros. Te comento que cuando configuramos o elegimos la configuración de una plantilla o la administración de una plantilla en blanco, que lo estuvimos validando en nuestra sesión número 1, te recomiendo que si no has visto esa sesión puedas dirigirte hasta allá y puedas entender un poco el proceso. Esta plantilla en blanco tiene unos
elementos o unos maestros básicos necesarios para que tú puedas iniciar el proceso de configuración y que adicionalmente adelantemos un poco el proceso de utilización de la plataforma. El primero de ellos es el maestro de usuarios, ese módulo que también has visto desde el loader web de la solución, este señor que está acá. En este caso está presente en forma de módulo, como te comentaba es la interfaz para interacción con el usuario, pero su estructura base es un maestro, que es el propósito de esta sesión de trabajo de hoy. Y el maestro dispositivo, que tiene que ver con todo lo relacionado a la configuración del seguimiento o monitoreo dentro de nuestra plataforma, que sin duda lo vamos a estar viendo en sesiones más avanzadas de este proceso de aprendizaje. El mensaje es que una vez que tú instalas una plataforma o una solución desde una plantilla en blanco, vas a tener por defecto estos dos módulos que van a facilitar tu proceso de interacción con la plataforma, y al ingresar a la ventana de configuración los vas a poder visualizar. Para añadir un nuevo maestro a la solución, simplemente debes seleccionar la opción de crear objeto ubicado al costadito de los maestros ya preexistentes con un icono de más. Al hacer clic sobre esa opción se te va a desplegar una nueva ventanita para que puedas hacer la creación del maestro, y con este paso digamos que simplemente vas a estar creando la estructura externa de la tabla, ¿sí? Esa delimitación o ese elemento que le vas a dar un nombre, un color y un icono para diferenciarlo dentro de la estructura de configuración. Una vez que definas el nombre de tu maestro, no va a poder ser editado. Debe cumplir con unas características específicas, que no contenga ni espacios, ni mayúsculas, ni caracteres especiales. Es mi recomendación, porque como te comento, está vinculado a cómo están nombradas estas estructuras dentro de la base de datos, y a partir de esto se van a hacer las referenciaciones de objetos dentro de la plataforma. Entonces, digamos que la definición de los maestros va bastante ligada al diseño de la solución. Voy a adelantarme porque el propósito de estas sesiones de trabajo, de este aprendizaje que estás adquiriendo, es que al final puedas ver un producto similar a una aplicación con una lógica de trabajo, y que puedas ver el fruto de la inversión de tiempo que estás haciendo en este proceso de aprendizaje. Entonces, voy a tomar como punto de partida la posibilidad de configurar un maestro llamado clientes, porque vamos a estar configurando una solución donde puedas hacer distintas gestiones sobre tus clientes finales. Esta palabra clientes la voy a usar netamente como referencia, pero te comento que estas entidades de visita pueden ser de cualquier tipo en función a tu giro de negocio. Puede ser una tienda, puede ser un paciente, puede ser una obra, puede ser un edificio. Es justamente ese foco de gestión de información, y a eso está enfocado pues la configuración que voy a hacer en este momento, al cual voy a llamar clientes. Nota que inicié colocando mayúscula por automáticamente costumbre. Sin embargo, si te fijas, hay una linecita que se tilda en color rojo en la ventana de configuración para pedirme que pues no coloque las mayúsculas, y fíjate que hay un proceso de ayuda, un mensajito que se despliega indicándote que el nombre no puede contener mayúscula ni caracteres especiales. Entonces vamos a eliminar la mayúscula, y puedes notar que la línea desaparece automáticamente, retorna a su color natural. Siguiendo los colores que tenemos acá definidos, simplemente voy a seleccionar uno. Si yo quiero diferenciarlo y darle un color a cada maestro, lo puedo hacer. Como bien te decía, esto es a criterio netamente del configurador. Entonces, a la tabla clientes le he asignado un color, y voy a seleccionar un icono. Voy a seleccionar el icono que te ofrece como referencia la plataforma, y voy a presionar crear. Lo que hemos hecho hasta el momento es simplemente definir las características básicas de mi maestro.
nombre, color e icono, y una vez que presionó el botón de agregar, la plataforma despliega una ventanita de validación donde te consulta si quieres proceder a agregar los campos vinculados a tu objeto cliente. Digamos, estos campos son los componentes internos que va a tener esta estructura que estamos configurando. En este caso le voy a decir que sí, para que puedas administrar los campos, y vas a observar que se apertura una nueva ventanita de configuración. Como lo has podido observar hasta ahora, cada vez que ejecutas una de las acciones de agregar o adicionar, vas a tener vínculos hacia ventanitas de configuración con los componentes básicos que te solicita la plataforma para que puedas concluir ese proceso de adición. En este caso, para agregar un campo a un maestro, vas a tener un nombre, un tipo de almacenamiento, una visualización, una etiqueta y una serie de componentes que vamos a estar conociendo pues, su funcionamiento en las próximas sesiones de trabajo. Entonces, quiero empezar por el tipo de almacenamiento, y acá te pregunto, ¿qué campo quieres configurar? Si es un campo de tipo texto, si es un campo de tipo número, si es un campo de tipo polígono, etcétera. Entonces aquí entra otra vez en referencia todo lo que hemos visto hasta el momento en las sesiones de configuración de componentes dentro de formularios, porque esos mismos componentes que viste agrupados en categorías en sesiones anteriores están disponibles para que puedan ser configurados como componentes de un maestro. Si yo me posiciono sobre el tipo de almacenamiento y despliego el combo de opciones disponibles, voy a poder pasearme por una serie de campos o componentes como el texto, número, fecha, recursos, listados, ubicación, checkbox, polígono. Esto me va a permitir elegir de la lista cuál es el tipo de componente que estoy queriendo configurar. En este momento voy a seleccionar un campo de tipo texto, y como puedes ver, se habilita automáticamente la opción de cómo lo visualizas. Si recordarás, en las sesiones anteriores el texto podía ser visualizado como texto largo, textos simples, labels o textos estáticos, etcétera. Entonces, una vez que seleccionamos la categoría, por así decirlo, en la que está ubicado el componente que estoy queriendo configurar, debo indicar cómo lo quiero visualizar. En este caso, al elegir un tipo de almacenamiento texto, puedo seleccionar visualizaciones email, HTML, link, teléfono, texto y texto largo. En este caso voy a seleccionar simplemente el componente texto, y nos está faltando por configurar el nombre del campo y la etiqueta. Y como lo he mencionado también en sesiones anteriores, el nombre del campo siempre está vinculado a cómo se referencia dentro de la base de datos, mientras que la etiqueta está destinada a la visualización, cómo lo visualiza el usuario que va a hacer uso de este campo. Entonces, vamos a colocar acá el nombre del campo de igual manera, sin mayúsculas, sin caracteres especiales, y esto incluye pues las tildes. A pesar de nosotros estar acostumbrados a seguir las reglas ortográficas, debemos evitar este tipo de prácticas al momento de definir los componentes, los campos dentro de la plataforma. Entonces vamos a colocarle nombre para configurar como atributo de nuestra entidad cliente el nombre del mismo. Entonces acá le vamos a colocar su etiqueta, y en este caso sí puedo colocar mayúsculas, tildes, si es que fuesen necesarios. Sí, por ahora yo simplemente voy a obviar esta configuración que la vamos a estar conociendo dentro de unas sesiones más adelante.
Una vez que relevo la información de tipo de almacenamiento, su visualización y los nombres a nivel de base de datos y a nivel de usuario, simplemente presiono aceptar y esto nos va a aperturar la ventanita de configuración o de resumen de configuración que contiene el maestro en cuestión. Como puedes ver, vas a visualizar el componente que acabas de agregar, pero también vas a ver por defecto una serie de componentes que son componentes de auditoría y que son de uso interno dentro de la plataforma, que forman parte de la base de datos y que van a dar información en relación a temas de fechas y usuarios, como bien te digo, por temas de uso interno de la plataforma. Una vez que hemos creado campos, podemos continuar adicionando atributos a esta entidad cliente, tantos como sean necesarios y como hayamos planificado dentro de nuestro diseño. Para poder adicionar un campo, basta con que nos dirijamos a el evento de agregar o la acción de agregar dentro de la plataforma. Es este especie de formulario con un icono de agregar que también ya te debes haber familiarizado en sesiones anteriores, como la opción de agregar. Al hacer clic allí, va a aperturar nuevamente una ventanita de configuración de campo, donde nuevamente puedes elegir el tipo de almacenamiento, su visualización, nombre y etiqueta. En este caso voy a seleccionar un número y normalmente las estructuras formales en campo tienen un elemento o un identificador del cliente que en distintos países reciben un nombre diferente, en algunos casos RUC, en otros casos RIF, en otros casos RUT. Entonces vamos a usar ese valor que representa al cliente de forma fiscal y que está vinculado a los datos que forman parte del cliente. Digamos que acá es la estructura de la base de datos de clientes o de esa entidad, como bien te hacía mención hace unos minutos, de gestión de tu plataforma. En este caso, una vez que selecciono el tipo de almacenamiento número, tengo otras opciones disponibles para señalar la visualización. Puede ser decimal, moneda y número. En este caso queremos que sea un número específico. Si en tu país este documento va acompañado de alguna letra o algún carácter, pues te recomiendo que lo definas como un campo o un componente de tipo texto que es alfanumérico y te va a recibir estos caracteres. En este caso el número netamente te va a recibir valores numéricos. Puedo poner RUC, acá me olvidé de las, tenía la mayúscula activa. Puedo poner RUC o simplemente documento. Y acá sí podría poner de repente RUC. Fíjate que si yo inserto este tipo de caracteres, la plataforma no lo admite. Eso lo debes tomar en consideración. Simplemente puedo hacer acá y tomar en cuenta un espacio. Root, root, rif, por ejemplo. Y así sucesivamente se van a ir agregando los elementos que vaya definiendo como parte de los atributos de mi maestro. Quiero regresar para mostrarte una opción y voy a vincularme, voy a hacer clic sobre la pestaña de maestros y como puedes ver esto te va a permitir regresar a la ventana anterior. En un inicio teníamos los maestros, dispositivos y usuarios y al hacer la acción de agregar, fíjate que ya se lista dentro de la ventana del maestro que estamos configurando. Supongamos que por alguna razón debes detenerte en la acción de adición de campos a el maestro. Posteriormente vas a poder hacer allí la inclusión de los mismos, estando desde la sección de maestros y seleccionando el maestro que deseas continuar
incluyendo campos, simplemente puedes presionar y te va a vincular nuevamente a la ventanita para que puedas seguir incluyendo los elementos o los componentes. Es otra manera de que puedas ingresarlo. De hecho, si recordamos esa ventanita de configuración que nos hacía una validación si queríamos adicionar los campos una vez que creamos la cajita externa de clientes, si yo en ese momento hubiese indicado que no, luego a través de esta acción que les comentó, hubiese podido empezar a incluir los elementos de el maestro. Cuando desees hacer alguna modificación al componente, debes dirigirte a estos iconitos que indican un menú de opciones, eliges el campo que deseas editar, en este caso vamos a tomar como referencia el documento, te posicionas sobre el menú de opciones y allí vas a tener dos posibilidades. En primer lugar, editar campo, y al hacer clic allí vas a encontrarte con la ventanita de configuración, en este caso con los datos previamente configurados. Te podrás dar cuenta que hay un título que indica llave principal, hay un icono alusivo a esta acción, más un selector a su costado. En este caso, te comento que cuando estamos definiendo estas estructuras que hemos definido como maestro, objetos o fuente de datos, en la sesión anterior ya pudimos conocer para qué sirven estas estructuras. Dentro de las configuraciones, normalmente se define un elemento o un componente o campo dentro del maestro como el elemento llave o primary key, que básicamente lo que es el identificador de los registros dentro de ese maestro. Esto ayuda a poder trasladarte, a poder manipular la base de datos a través de la interfaz de usuario con mayor facilidad. Más adelante vamos a ver una serie de acciones que puedes hacer dentro de la plataforma, pero te adelanto un poquito que podrías estar haciendo administración de datos de manera masiva, y este elemento primary key cobra gran protagonismo dentro de esas funciones, porque como bien te comento, es básicamente el identificador del registro dentro de la base de datos. Al definir este elemento como llave, vas a notar que al activar el selector, el indicador que tiene allí, por defecto se van a activar los otros elementos porque el primary key cumple con estos criterios, debe ser obligatorio y además es un valor único e irrepetible dentro de la base de datos, y es por eso que justo he definido el documento del cliente como ese elemento llave. Pues desde el punto de vista fiscal y formal, un cliente tiene un único identificador, es como el equivalente a el documento de identidad de un ciudadano dentro de su país que no tiene repetición. Entonces, una vez que seleccionamos ese elemento como llave y se han habilitado por defecto los otros criterios, presionamos guardar y esto va a completar la edición con un mensajito de confirmación. Bien, continuando con el proceso de configuración, vamos a poder avanzar en la inclusión de componentes, y en este caso lo que quiero hacer es aprovechar la adición de un atributo a el componente cliente de tipo relación y poder verificar otras de las funcionalidades dentro de la configuración de maestro. Para definir un elemento como relación, quiero primero contarte qué significa esta relación, y es que es básicamente que estás vinculando dos maestros diferentes por alguna acción que desees, ¿no? Por alguna configuración que es parte de tu diseño. Y en este caso te voy a comentar una casuística que te permita ampliar un poco más lo que intento transmitirte. Supongamos que estás queriendo configurar una solución donde los clientes pueden pertenecer a un único colaborador, a un único trabajador, a un único empleado, para que éste pueda hacer una gestión específica.
La idea es que tú puedas vincular el maestro de clientes con el maestro usuario a través de estas estructuras de relación que te comento y que de alguna manera al momento de administrar la data tú puedas decir que el cliente A está vinculado con tu usuario A. Y eso te va a dar una serie de beneficios dentro del flujo de trabajo. Más adelante, cuando tengamos la posibilidad de poder avanzar en el proceso de configuración, vamos a refrescar esta relación que hemos introducido como parte de la configuración. Pero el mensaje que quiero que te lleves es que al momento de configurar un maestro, tienes la posibilidad de hacer vinculaciones hacia otros maestros de la solución por alguna necesidad de configuración. Estando en la ventana de configuración de campo, vamos a dirigirnos hacia el tipo de almacenamiento relación y te vas a dar cuenta que los campos a insertar van a variar. La estructura o la interfaz cambia visualmente en relación a los componentes que vas a ingresar. Una vez que defines el tipo de almacenamiento, debes seleccionar de la lista el otro maestro con el que deseas vincular y como puedes ver hasta el momento solo tenemos 3 maestros dentro de la solución, el maestro usuario, el maestro dispositivo y el maestro clientes, que es el que estamos queriendo configurar. Por supuesto, acá te va a listar los maestros distintos al maestro que estás configurando actualmente. Entonces, en función a la casuística que te hacía referencia hace algunos segundos, voy a seleccionar el maestro usuario. Te puedes dar cuenta que el nombre de campo se va a rellenar de forma automática y nos está dejando por configurar algunos criterios como la llave principal, la obligatoriedad del componente y la relación, que es lo que quiero que nos enfoquemos en este momento. Como puedes ver, hay 2 criterios de relación, una relación de muchos a uno y una relación de muchos a muchos. Si un cliente en este escenario puede ser gestionado por un único trabajador y este no puede ser compartido por otro compañero, la relación que debemos definir es de muchos a uno. Mientras que en un escenario donde los clientes pueden ser compartidos por más de un colaborador, de repente el supervisor también podría tener acceso a ese cliente u otros compañeros en caso de necesitar algún relevo. Entonces el tipo de relación que debemos definir es de muchos a muchos. ¿Sí? Cuando quieras vincular a un maestro con un único criterio, la relación que debes elegir es de muchos a uno. Mientras que cuando haya la necesidad de definir una relación de más de un criterio, la relación que debes seleccionar es de muchos a muchos. En este caso voy a dejar seleccionado por defecto el muchos a unos, que como te pudiste dar cuenta, es el que viene configurado. Simplemente si deseas cambiarte a la otra opción, haces clic sobre el selector y nada más. Voy a retornar acá y simplemente voy a presionar agregar y te vas a percatar que al insertarse el componente dentro de la ventana de configuración vas a tener información en la columna de relación y vas a poder visualizar que además de esto la relación es del tipo muchos a uno. Vamos a ingresar a la opción de edición para que modifiquemos esta relación de muchos a muchos y puedas ver cómo varía el indicador, ¿no? Fíjate que acá tenemos en los campos de auditoría una relación de uno o de muchos a uno y acá tenemos la diferencia del indicador de muchos a muchos. Dentro de las configuraciones que podemos definir es la obligatoriedad que está relacionada pues a este componente o a este criterio dentro de la columna de configuración y es para indicar que ese campo sí o sí necesita ser gestionado, necesita tener contenido o información. Cuando esto es así, se debe definir el componente como obligatorio, de lo contrario, si da igual, da lo mismo, si tiene información, puede quedar como opcional.
cómo se configura esta característica de obligatoriedad. Vamos a tomar como referencia el campo nombre que hemos introducido previamente. Vamos a ingresar nuevamente a las opciones, vamos a acceder a la opción de edición y vamos a poder visualizar la característica de obligatorio dentro de la plataforma. Una vez que activamos el selector, simplemente presionamos la opción de guardar y una vez que culmina el proceso, nos vamos a percatar que el campo nombre en la columna obligatoria tiene un check en señal de habilitado. Entonces, cuando estés definiendo un componente, vas a tener la posibilidad de definir si este componente es de tipo obligatorio u opcional dentro de la configuración del maestro. Nos está faltando por conocer el comportamiento de esa columna activo, y es que si hubiese la necesidad de deshabilitar temporalmente el campo por alguna razón, vamos a poder activar o inactivar el campo según convenga. Entonces vamos a seleccionar en este caso el campo nombre y nos vamos a ubicar en el menú de opciones que tenemos acá disponibles, y además de la opción de edición tenemos una opción que indica habilitar o inhabilitar. Tomé como referencia un campo de auditoría, por lo cual no me permite hacer la edición. Vamos a seleccionar nuevamente el campo correcto, que es el nombre, y hay una nueva ventanita, un nuevo mensaje de confirmación para que puedas indicar si en efecto estás queriendo cambiar el estado del campo. En este caso le vamos a decir que sí. Y como te puedes dar cuenta, en la columna de activo del componente nombre desaparece el check porque el campo está temporalmente inhabilitado. Más adelante, si fuese necesario, simplemente para habilitarlo, agregas o accedes nuevamente al menú del el campo y cambias su estado para habilitarlo. Y una vez que se completa el proceso, vas a ver que aparece nuevamente el selector allí disponible. Nos está faltando una última acción, que es el poder eliminar el componente, y dentro de la ventanita de configuración, al costadito del icono de menú, vamos a tener una X que hace las veces de eliminación. Vamos a tomar en consideración este mismo campo nombre y vamos a presionar el icono de X para eliminar. Va a haber una ventanita de confirmación. Como bien te he dicho, cuando ejecutas alguna acción dentro de la plataforma que implique la eliminación o la deshabilitación de alguna acción, siempre va a haber un mensaje de confirmación. Vamos a presionar aceptar y nos vamos a percatar que el campo desaparece de la lista de configuración. ¿Qué pasa si yo quiero adicionar nuevamente ese campo? Voy a dirigirme a la opción de agregar y voy a posicionarme sobre el componente nombre, y vamos a poder ver que está allí disponible para ser configurado nuevamente. Presionamos aceptar y ya habremos insertado de nuevo el componente. Acá es importante tomar en consideración que hay unas validaciones al momento de eliminar los componentes, pero específicamente cuando el maestro ya tiene data o contenido. Como les he comentado anteriormente, la estructura maestro tiene que ver netamente con la configuración dentro de la base de datos, pero posteriormente este maestro se va a convertir en un módulo que permita el acceso de información, el ingreso de información desde la plataforma web
o móvil, y una vez que la información está insertada dentro de la tabla, es decir, ya hay datos asociados al documento, nombre, usuario o cualquier otro componente que forme parte de los atributos de la entidad cliente, al hacer ese proceso de eliminación, la plataforma aplica una serie de validaciones que seguramente lo vamos a poder retomar una vez que hayamos avanzado en el proceso de configuración y el maestro tenga data. Pero, por ejemplo, si quisiéramos eliminar un campo que está configurado dentro de los eventos de filtros, configurado en distintos módulos, etcétera, al momento de ejecutar la acción de eliminación, la plataforma te va a indicar mensajitos. Estas casuísticas, como te comento, las podemos retomar más adelante cuando ya la plataforma tenga el escenario correcto para replicar estas validaciones. Como puedes ver al costadito de la cajita de clientes, vamos a tener un menú de opciones con acciones disponibles. Entre estos vas a poder editar el objeto. Por ejemplo, si yo me posiciono sobre esa opción, voy a poder modificar su color, ¿no? Voy a editar el objeto para regresarlo al color. Y fíjate que si yo quiero intentar editar el nombre, es una acción restringida. Una vez que un maestro está creado, su nombre se inserta en la base de datos, y si por allí la persona que me está escuchando tiene conocimientos más estructurados sobre base de datos, pues va a tener referencia de lo que les comento, y es que internamente se van a hacer raíces, se van a hacer vinculaciones o relaciones entre los objetos, que después prácticamente es bastante complejo hacer el proceso de edición. Por eso este tipo de acciones está restringido, y por eso también te recomiendo que al momento de iniciar la configuración intentes tener la claridad del objetivo para que las definiciones sean lo más cercana posible a lo que estás queriendo configurar. La plataforma allí pues te va a arrojar un mensajito para indicarte que el campo no puede ser editado, así que dentro de los parámetros de edición que tienes es simplemente el color y el icono. Si deseas a guardar los cambios, simplemente presionas la tecla de guardado. Fíjate que hay una validación de edición exitosa, o por el contrario, pues cancelar si no fuese necesario. Dentro de las otras opciones que tienes acá disponibles es el poder administrar campos. Yo te comentaba que si hago clic sobre el objeto, eso me va a vincular a la ventanita de configuración, pero también está como parte de las opciones. Simplemente presiono la sección administrar campos y allí me va a vincular a la ventanita de configuración. Voy a retornar acá para que veamos la siguiente opción que tenemos, y es una funcionalidad que indica generar formulario por defecto. ¿Qué pasa si yo inicio la definición de una estructura maestro, pero posteriormente me doy cuenta que lo que yo realmente quería era generar una estructura de formulario, que te recuerdo es esta opción que tenemos para que pueda interactuar el usuario con el ingreso de información desde las interfaces móviles web de la plataforma? Entonces, para ahorrarte el trabajo de tener que ingresar a la sección de formularios y generar nuevamente todos los campos de configuración, podrías a partir de este maestro generar ese formulario, y es un saltito, ¿no? Un atajo para que no pierdas esas acciones de configuración si es que por alguna razón iniciaste la configuración de un maestro cuando realmente lo que necesitabas era un formulario. Bien, finalmente vamos a tener la posibilidad de eliminar el objeto. Siempre que vayas a hacer acciones que impliquen eliminar alguna configuración, vas a encontrarte estos mensajitos de alertas para validar si en efecto quieres ejecutar la acción. Y simplemente, si lo deseas hacer, presionamos aceptar. Va a iniciar un proceso de eliminación. Y una vez que culmine pues toda la eliminación con éxito, te va a arrojar allí el mensajito.
Para crear nuevamente el maestro, basta con que elijas nuevamente el icono de adicionar. Digamos que es allí una manera de que si te confundiste en el nombre o si ya no necesitas el maestro para no tener allí visualmente la estructura creada, lo puedas eliminar a través de esta acción.